Junto con Saludable, el Grupo 5, conformada por Tatiana Ramírez, Francisco Saldías, Neyen Marín, Francisco Rifo, Víctor Pacheco y quien les habla, Javiera Robles, presentaremos el tema Planta desalinizadora de agua de mar. La población mundial crece a un ritmo de unos 80 millones de personas al año y se prevé que alcance los 9.100 millones en 2015. El crecimiento demográfico, la urbanización, la industrialización, el aumento de la producción y el consumo han generado una demanda de agua dulce cada vez mayor. Se espera que en el 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40% de agua en un escenario climático en que todo sigue igual. Hay agua suficiente como para satisfacer las necesidades crecientes del mundo, pero no si no se cambia radicalmente el modo en que se usa, se maneja y se comparte el agua. La crisis hídrica mundial es una crisis de gobernanza, mucho más que de recursos disponibles. Las demandas en competencias entre sí aumentan el riesgo de conflictos localizados y conllevarán decisiones cada vez más difíciles en lo que respecta a la asignación de recursos y a limitar la expansión de sectores cruciales para el desarrollo sostenible. El cambio climático es un factor que es asociado con variaciones de la distribución y disponibilidad de los recursos hídricos. Las aguas subterráneas abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la población mundial y representan el 43% de todo el agua utilizada para el riego. A nivel mundial, 2,5 millones de personas dependen exclusivamente de los recursos de agua subterránea para satisfacer las necesidades básicas diarias de agua. En la mayoría de países, la financiación de las infraestructuras hídricas procede de los gobiernos, aunque muchos países en vías de desarrollo dependen todavía de las aguas externas para financiar la gestión de los recursos hídricos y los servicios públicos. Más de la mitad de países con un índice de desarrollo humano bajo han informado que la financiación destinada al desarrollo y la gestión de los recursos hídricos proceden de los presupuestos de los gobiernos y de la ayuda social al desarrollo ha sido en aumento durante los últimos 20 años. Desalinización. La desalinización es un proceso físico-químico utilizado para eliminar minerales del agua. Este proceso puede realizarse a través de varios métodos. Uno de estos métodos es la osmosis inversa. La osmosis es un proceso natural que ocurre en plantas y animales, cuando dos soluciones con diferente concentración, separadas por una membrana semipermeable, es decir, permite el paso del agua pero no permite el paso de las sales. Existe un flujo natural del agua de la parte menos concentrada a la parte más concentrada, para igualar las concentraciones finales. El paso de agua crea una presión denominada presión osmótica. Este proceso lo podemos invertir aplicando una presión externa mayor a la presión osmótica, haciendo circular el agua de la solución más concentrada a la menos concentrada. Como resultado conseguiremos de un lado las sales y por el otro lado agua purificada con bajo contenido en sales. Etapas de una planta de osmosis inversa. Toma el agua del sistema de pretratamiento. La osmosis inversa, al ser una técnica de hiperfiltración donde el agua pasa a través de la membrana, exige que los niveles de sólido en suspensión y materia viva u otros contaminantes sean los más pequeños posible, para evitar un rápido ensuciamiento de la membrana y así tenga una vida útil más larga. El sistema de pretratamiento es básicamente el mismo utilizado en plantas de tratamiento y producción de agua potable. Esto significa procesos de filtración y microfiltración y complementariamente la adición de compuestos químicos, coagulantes, antioxidantes, acidificador, inhibidores de incrustaciones. Además de esto, hay que incluir métodos de desinfectación mediante cloración UV o aplicación de ozono. Bomba de alimentación de alta presión. Esta bomba es necesaria para aplicar la presión necesaria para separar las sales, como se ha descrito anteriormente. Esto incluye un tanque, válvulas, bomba para membranas de inyección y un sistema de limpieza. Elementos de la membrana de osmosis inversa y post-tratamiento o acondicionamiento del agua básicamente consiste en la neutralización de pH y desalinización por congelación. Consiste en someter el agua salinada a diversos procesos de refrigeración para así obtener cristales de hielo puro. El proceso en general es el congelamiento del agua de mar, considerando los puntos de fusión de agua dulce y salada. Los cristales de hielo obtenidos
Son separados de la solución concentrada en sales mediante un lavado y posteriormente son derretidos para así obtener el agua dulce. Existen dos procesamientos de congelación. Por expansión o congelación al vacío, el agua de mar se congela parcialmente a una presión absoluta de 3 milímetros de mercurio, a menos 4 grados Celsius. A esta presión se produce una evaporación acompañada del enfriamiento correspondiente, que es el que provoca la congelación. Para mantener el vacío necesario es preciso aspirar de continuo los vapores de agua formados, pudiendo realizarse esta operación bien por un compresor mecánico o por absorción en una solución higroscópica. Congelación con ayuda de agente refrigerante. En este proceso se utiliza un refrigerante auxiliar cuya tensión de vapor sea netamente superior al del agua y que no sea miscible con ella. El butano satisface estas condiciones. El agua de mar se congela parcialmente por la expansión del butano. Este procedimiento evita los problemas de compresión de la congelación al vacío. Desalinización por energía solar. Constituye el sistema más antiguo de desalinización y el principio básico en que se fundamenta el efecto invernadero. El sol calienta una cámara de aire a través de un cristal transparente en cuyo fondo tenemos agua salada en reposo. Dependiendo de la radiación solar y otros factores como la velocidad del viento, una fracción de esta agua salada se evapora y se condensa a la cara inferior del vidrio. Como dicho vidrio está colocado inclinado, las gotas caen a un canal que va recogiendo dicho condensado evitando que vuelvan a caer en el proceso de condensación de la lámina inferior. Aunque puedan utilizarse técnicas de concentración de los rayos solares apoyándose en lentes o espejos, no suelen compensar las mayores pérdidas de calor que ella acarrea y su mayor costo económico. El proceso no recupera calor y necesita un aporte masivo de energía que cuando es solar se puede considerar gratis, excepto por la consideración que hay en algunos equipos. Este tipo de destiladores solares se denominan de batea y efecto simple y presentan rendimientos típicos del 30%. La mayor pérdida de energía se produce en forma de calor latente de condensación del agua en la cubierta, con lo que la energía que es necesaria para producir el destilado es aproximadamente igual a su calor de vaporización. La producción específica diaria se encuentra entre 1 y 4 litros por cada metro cuadrado de superficie. El proceso de destilación solar no se emplea para la producción de grandes cantidades de agua desalada. Es apropiado para el suministro de familias o pequeños núcleos de población, donde la energía solar y la mano de obra sean abundantes pero no se disponga de suministro de energía eléctrica. Algunas de las principales características de este tipo de plantas desaladoras son: instalación lo más sencilla posible, construir con materiales de fácil disponibilidad, resistir vientos moderados y ser al mismo tiempo una superficie captadora de lluvia. Evaporación relámpago. Esta técnica de desalinización consiste en que el agua se introduce en forma de gotas finas en una cámara a una baja presión. Esta presión debe estar por debajo de la presión de saturación. Una parte de las gotas mencionadas al comienzo inmediatamente se convierten en vapor, que posteriormente son condensadas, así obteniendo agua desalada. El agua restante vuelve a pasar por el mismo proceso de calentamiento, pulveración y evaporación, pero a diferencia con el primer proceso, esta vez la presión es más baja. El proceso se repite hasta alcanzar los valores de desalinización necesarios. Ventajas técnicas. La producción de mayor cantidad de agua dulce. Dadas las numerosas etapas del proceso, el agua que resulta es más pura y viable. A diferencia del proceso de osmosis inversa, el agua obtenida es de buena calidad y no hay necesidad de volver a procesarla. En el ámbito medioambiental, se aprecia un beneficio ecológico, debido a que se evitan construcciones grandes para el almacenamiento. Desventajas. Elevados costos debido al alto consumo de energía. Electrodiálisis. Este proceso permite la desmineralización de aguas salobres, haciendo que sus iones de diferentes signos se muevan hacia zonas diferentes gracias al campo eléctrico creado con una diferencia de potencial aplicada sobre electrodos y utilizando membranas selectivas que permitan solo el paso de los iones en una solución con partículas cargadas eléctricamente, la cual es una solución electrolítica, como es el agua salada. Este proceso consiste en aplicar dos electrodos alimentados por una corriente, que introducidos en el recipiente donde se efectúa la diálisis y situados a ambos lados de la membrana osmótica que permite su realización, aumente su velocidad. La diálisis se ve favorecida por la diferencia potencial existente entre ambos electrodos, en donde los iones se ven atraídos por los electrodos de signo contrario. Los sistemas de electrodiálisis y de inversión requieren grandes cantidades de energía para producir la corriente constante que impulsa la purificación y bombea el agua a través del sistema.
Se utilizan para el tratamiento de aguas salobres de baja salinidad, de gama de 1 a 5 gramos por litro de sales totales disueltas, ya que la cantidad de energía eléctrica necesaria para la purificación es directamente proporcional a la cantidad de sales separadas. Por este y otros motivos, estas opciones no se usan mucho en instalaciones de tratamiento de agua a gran escala, sino en sistemas pequeños. ¿Puedo hacer mi parte, no? Formación por hidratos. Este tipo de desalinización por formación de hidratos no es muy utilizada industrialmente. Este proceso de desalinización consiste en que el agua salada se pone en contacto con una serie de sales anhidras muy higroscópicas, que poseen una gran cantidad de agua de cristalización. Más tarde, estas sales hidratadas se quitan, se lavan y se deshidratan otra vez mediante la aportación de calor, consiguiéndose un agua de gran pureza y la serie de sales anhidras que son reutilizables. En el proceso de la desalinización del agua del mar existen ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que podrían utilizarse energías renovables para el funcionamiento de las desaladoras, dado que en numerosas zonas del norte del país el sol y el viento abundan. Dentro de las desventajas, el proceso de extracción de la sal de agua de mar se producen residuos salinos que una vez vertidos al mar perjudican a la flora marina al aumentar la salinidad de las aguas. Las complejas instalaciones de osmosis inversa requieren un gran consumo de electricidad. Las desalinizadoras se instalarían en lugares no ocupados por la urbanización turística. Como fábricas que son, tienen una vida limitada. El agua desalada, al parecer, podría perjudicar la agricultura. Los críticos, por ejemplo, tan abundantes en las zonas, son muy sensibles a los minerales que contienen el agua desalada. Habría que realizar nuevas y costosas obras de infraestructura para trasladar el agua desalada a las zonas donde es necesaria. Beneficios ecológicos de las plantas desalinizadoras. Las plantas desalinizadoras tienen beneficios ecológicos porque evitan la construcción de enormes presas para el almacenamiento de grandes cantidades de agua para el consumo humano. Normalmente, estas monumentales construcciones anegan grandes superficies y desplazan a comunidades humanas inundando lugares de gran biodiversidad. Aparte de que el aumento de la población produce una mayor demanda del líquido, elemento tan fundamental para la vida. Que existen beneficios, también encontramos inconvenientes ecológicos dentro de las plantas desalinizadoras. Pese a sus ventajas medioambientales y productivas, las plantas desalinizadoras también tienen sus inconvenientes. Los residuos salinos que producen pueden provocar, al ser devueltos al mar, efectos perjudiciales para el ecosistema del lugar. Además, suponen un gran consumo de energía eléctrica y no hay que olvidar que su obtención conlleva un costeo ecológico. Hoy en día se están haciendo estudios para solucionar estos inconvenientes.